Hola profesor, buenas tardes. Mi nombre es Naomi Yamilet Algara Velázquez, estudiante de la Universidad Autónoma del Noroeste, y esta es mi entrega del video acerca de la literatura contemporánea, en el cual estaré hablando sobre las 4 corrientes vanguardistas como lo son el surrealismo, el futurismo, el dadaísmo y el expresionismo. Voy a resaltar sus características y cómo fue su influencia en la historia de la literatura, así que espero que le guste el video. Para empezar con las corrientes, comenzaré explicando el surrealismo, que esta corriente es mi favorita en personal. El surrealismo o superrealismo es un concepto que proviene del francés surrealisme. Se trata de un movimiento literario y artístico que busca trascender lo real a partir del impulso psíquico, de lo imaginario y lo irracional. O sea que aquí no importa qué tan raros sean nuestros pensamientos o lo que queramos expresar o plasmar, sino que cualquier cosa que se nos ocurra, así parezca extraño o no tan común, eso es lo que se tiene que plasmar, porque tal como lo dice la palabra surrealismo, quiere decir que no es real, o sea, no existe. Entonces cualquier cosa, nuestros sueños, si queremos escribir algo que sea muy raro, pues entra en esta parte del surrealismo. El movimiento surrealista se desarrolló entre 1920 y 1930 en Francia y se caracterizó por reunir artistas visuales, escritores, poetas, cineastas que crearon en torno a lo irracional, lo irónico y lo incongruente. O sea que en esas fechas aún existe el surrealismo, todavía hay obras que son surrealistas, pero sin embargo en esa fecha fue donde más se marcaba el surrealismo y donde más destacó, en donde se encontraron varios artistas y plasmaron sus ideas surrealistas en la literatura. Entonces durante esta fecha fue el tiempo más o menos en el que duró el surrealismo. Como ya dije, en esta fecha hubo muchos artistas, entonces los personajes que más destacaron y que llevaron más la influencia del surrealismo fueron Andrés Breton, Salvador Dalí, Luis Buñuel, Frida Kahlo, Joan Miró, René Magritte, Max Ernst y Dorothea Tanning, entre otros más. Hubo muchos artistas y hasta la fecha siguen habiendo artistas con la influencia del surrealismo y con la historia de este. El tema del surrealismo parece complicado y a lo mejor pensamos de que no lo vamos a entender por la descripción y por el concepto de lo que es el surrealismo, pero ¿cómo saber la estructura del surrealismo? ¿Cómo saber si una obra literaria es surrealista? Entonces, con 3 características que voy a dar es la estructura del surrealismo. La primera es acumulativa, o sea, parece que no acabará nunca la obra literaria y todo el poema parece una inceste de suma de fragmentos, cada vez se va sumando más. Luego, en número 2, está el carácter lúdico de la creación, es decir, que se busca jugar con palabras o versos. Y por último, la poesía surrealista está en contra de la norma, o sea, que no hay un stop para plasmar los pensamientos. Aquí no hay nada que pare, todo es ilimitado en cuanto sea surrealista. Y como último punto del surrealismo tenemos al narrador, que es como que también de suma importancia para la literatura y cómo es que se escribe el surrealismo, cómo es que uno lo lee y uno lo escribe. Entonces, el narrador nos habla desde su subjetividad. Eso quiere decir, si es subjetivo, quiere decir que se fija en los sentimientos, como un principio de estructura del discurso, es decir, de su mundo psicológicamente causal. El foco narrativo del discurso se desplaza de la realidad hacia la subjetividad del narrador. Es así como el narrador carece de autoridad ante los acontecimientos de su discurso y él se convierte en un elemento a la deriva de la subjetividad. Como se escucharon en las características, es súper subjetivo. Entonces importa mucho también los sentidos. Para dar continuidad y en segundo lugar como corriente de las que estoy explicando, diré el expresionismo. El expresionismo suele ser entendido como la deformación de la realidad para expresar de forma más subjetiva la naturaleza y el ser humano, dando primacia a la
expresión de los sentimientos más que a la descripción objetiva de la realidad. Entendido de esta forma, el expresionismo es extrapolable a cualquier época y espacio geográfico. Es decir, que el expresionismo es como más de ver las cosas físicas y al momento de plasmar es deformar las cosas, al igual que en la literatura. En la literatura y en las obras pintadas es lo mismo. Cuando estás escribiendo, o sea, escribe con más metáfora lo que en realidad es, pero aún. El expresionismo comenzó como estilo pictórico en Alemania durante la transición del siglo XIX al siglo XX. Luego se expandió a otras disciplinas y religiones hasta alcanzar la madurez en 1905 y 1933 más o menos, dejando por fuera la interrupción que significó la Primera Guerra Mundial. El expresionismo a lo mejor tuvo momentos difíciles por estar en la Primera Guerra Mundial, pero aún así, o sea, como que dejaba al lado la guerra y esa corriente fue como más visible. Los personajes más sobresalientes e importantes del expresionismo fueron Edvard Munch, James Ensor, Emil Nolde, Kate Kouvelkis, Franz Marc, Ernest Ludwig y Oskar Kokoschka. Fueron más sobresalientes en la literatura expresionista y, o sea, ellos expresaban los sentimientos. Como es objetivo el surrealismo, expresaban lo que sentían a través de las obras literarias y por todo lo que pasaba entre la guerra mundial y todo eso, pues fue como una salida para ellos, la literatura. La estructura del expresionismo se la voy a explicar con 3 puntos. El primero es que los representantes de este movimiento hablan más de la postura vital que de una corriente como tal. En segundo es el anticonformista y sus exponentes fueron vistos como iconoclastas. Y por número 3 se basa en la intuición de pura interfásica e interpreta la realidad, pero nunca se aparta totalmente de ella, como hace un momento le explicaba. Y por último el narrador, que el tipo de narrador del expresionismo es en primera persona y suele ser como el protagonista o testigo, pero es parte de la historia. En tercer lugar está el dadaísmo, que el dadaísmo surge con la intención de destruir todos los códigos y sistemas establecidos en el mundo del arte. Es un movimiento antiartístico, antiliterario y antipoético, ya que cuestiona la existencia del arte, la literatura y la poesía. Sigue siendo arte, así el dadaísmo no sé el concepto del dadaísmo, de que no sea arte o no sea, pero sí es arte, sí se considera como arte y es un movimiento totalmente distinto y confuso, y por eso. Significa que nada, o sea, no es nada, dada es nada, y eso es, el dadaísmo suena confuso. El dadaísmo fue un movimiento artístico surgido en Europa y Norteamérica y apareció en Zurich, Suiza, entre 1916 y 1922 con Tristan Tzara, que fue uno de los artistas más conocidos en esta corriente. Y es el fundador, es como el fundador. Otros personajes también es Marcel Duchamp, Jean Arp, Max Ernst y Man Ray. La estructura de esta corriente es medios de expresión irónicos a través del gesto, el escándalo, la provocación, poesías ilógicas o difíciles de comprensión. Y eso es, o sea, uno siente que nunca termina de entender el libro y tiene que volver y volver a leer para poder entender algo tan dadaísta como yo. Y ya como último punto tenemos al futurismo como la última corriente a explicar. Este movimiento buscaba romper con la tradición, el pasado y los signos convencionales de la historia del arte, que el arte consideraba como elementos principales de la poesía. El valor, la audiencia,
la revolución, ya que se pregonaba el movimiento agresivo, el insomnio febril y con el paso del gimnástico, el salto peligroso y la bufetada irreverente. Esta corriente se desarrolló a principios del siglo XX, concretamente en 1909, a partir de la publicación del manifiesto fundador del futurismo de Tommaso Marinetti, y se desarrolló principalmente en Italia. Como ya mencioné, Marinetti fue como el fundador del movimiento porque después de que publicó su obra fue cuando este movimiento empezó a sobresalir. Pero además hay otros personajes en la historia del futurismo, como Carlo Carrà, Luigi Russolo, Giacomo Balla, Gino Severini, Antonio Gilo y Alberto Sartoris, entre otros más, que fueron quienes, estaban en contra de lo que era como el pasado. Ellos no se fijaban en el pasado, es como volver a empezar aquí en el futurismo, porque siempre salen cosas nuevas y esta corriente no se va con lo de antes, sino como lo que viene después, el presente y lo que viene después, pero ya el pasado ya no, ya no entra aquí en el futurismo. También, bueno, y esta fue mi presentación acerca de la literatura contemporánea y sus 4 corrientes. Espero y haya quedado claro más o menos, fue lo que yo entendí acerca del tema, y la verdad es que me gustó mucho. También mi corriente favorita fue el surrealismo, y ya eso es todo por la tarea de hoy. Muchas gracias.